Propuestas en materia de salud y pandemia, educación y política social. Voy a recordarles brevemente las reglas para el diálogo. Los candidatos van a responder, bueno, en el orden que ha resultado del sorteo que se ha hecho previamente, y para cada pregunta van a tener una intervención de 3 minutos, y luego en la repregunta, en la parte de las réplicas, van a tener una réplica de 2 minutos cada uno. Les pedimos, por supuesto, que en las respuestas traten de destacar las principales medidas o acciones que tomarían en los primeros 100 días de su gobierno para poder ser lo más específicos posibles. Adelante entonces, Augusto, con el primer tema. Muy bien, como no podía ser de otra manera, el tema con el que vamos a iniciar este debate es el de la salud y la pandemia, que por supuesto es algo que está en la preocupación de todos el día de hoy. Les voy a formular la pregunta que, como explicaba Ariana, va a ser la misma para los cuatro. Cada uno va a tener oportunidad de hablar en el orden que se ha sorteado y luego vamos a tener la fase de las réplicas. La pregunta es la siguiente. Las graves deficiencias en nuestro sistema de salud son una de las principales razones por las que somos uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del COVID-19. Frenar la pandemia y vacunar a todos los peruanos es un desafío muy grande que tenemos con el Estado. ¿Qué acciones específicas tomarán para acelerar el proceso de vacunación y cuáles son las 3 medidas concretas que proponen para brindar un servicio de salud de calidad para todos los peruanos? Este bloque lo va a iniciar el candidato Forsyth. Adelante, candidato. Pero bueno, al ritmo actual de 10.000 vacunas diarias, vamos a terminar vacunar dentro de 9 años. Lo primero es no improvisar. Vamos a usar experiencias positivas como una sola fuerza. Nosotros proponemos repetir lo que se hizo bien, ¿verdad? Durante la crisis del Niño Costero, activar el COEN, Centro de Operación de Emergencia Nacional. De esa manera pondremos a trabajar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los bomberos, Defensa Civil, MINSA, sociedad civil organizada, los gobiernos regionales y también los locales. De esta forma aceleremos la vacunación y mejoraremos la contención justamente de la pandemia. En segundo lugar, no podemos dejarlo todo en manos del Estado, que ha demostrado que es ineficiente y lamentablemente corrupto. Debemos invocar al sector privado con sus laboratorios, universidades, clínicas, instituciones en general, transporte que ellos tienen, para que justamente ayuden a todo el Estado y luego que se haya superado la fase más crítica, también puedan ellos comprar las vacunas y de esta forma ayudar a todo el gobierno a salir adelante. Ahora bien, el problema de salud en todo el país es que no tenemos los hospitales ni el personal médico suficiente. Si no, vayan a San Juan del Lurigancho, lo primero que necesitan y reclaman es un hospital. Van a Cusco y encuentran el hospital Lorena, que está totalmente abandonado, 10 años en construcción. Entonces, lo primero que necesitamos es construir los hospitales y los hospitales especializados que hacen falta en las regiones y, muy importante, las postas médicas. ¿No? Lo lograremos ¿cómo? Con la creación del Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y con una nueva ley de contrataciones con un régimen especial para infraestructura. ¿Por qué? Para destrabar todos los proyectos que están paralizados y hacer las obras con mayor agilidad. Segundo, pondremos énfasis en la atención preventiva y primaria para quitarle justamente la presión a todos los hospitales que están colapsados. Crearemos el programa POSTEC, una red de postas médicas y policlínicos tecnológicos, donde estarán además el médico y el enfermero de cabecera para que atiendan a todo el barrio directamente. Las POSTEC tendrán teleconsultas, recetas médicas electrónicas, historial clínicas electrónicas, un sistema de monitoreo remoto que es muy importante y le vamos a poner especial énfasis en la salud mental, que es algo que está olvidado en el país y que nosotros en La Victoria construimos un gran centro de salud mental. Ahora, y en tercer lugar, una guerra frontal contra la desnutrición crónica, la anemia infantil, los comedores populares, el vaso de leche, ¿verdad? Las unidades escolares deben unirse en una sola causa y es alimentar bien a todos los peruanos y a todos los niños. No puede ser que en el siglo XXI sigamos con un problema de anemia que afecta a toda nuestra población, especialmente a los más jóvenes y su posibilidad de salir adelante en el futuro. Muy bien, muchas gracias al candidato Forsyth. Y la siguiente persona en el orden es la candidata Fujimori. Adelante, candidata.
Considerando que el presidente Sagasti se ha comprometido a llegar a 10 millones de vacunas al terminar su mandato, el nuevo gobierno debe dar una solución real y efectiva a la vacunación de todos los peruanos que no estén vacunados. Ya no podemos seguir a este mismo ritmo de vacunación. Yo pienso que tomaría más o menos 2 años. Los peruanos no podemos seguir en este ritmo. Los peruanos no pueden seguir muriendo. Las empresas y los emprendimientos no pueden seguir quebrando. Es por eso que quiero empezar este bloque de propuestas haciendo un anuncio muy importante para la vacunación y salud de todos los peruanos. Mi propuesta es terminar de vacunar a todos los peruanos antes de fin de año. Para poder lograrlo, tenemos que hacer algo sin precedentes. Debemos de atrevernos a hacer una gran alianza para salvar la vida de nuestro pueblo. Es por eso que anuncio que el 28 de julio pondremos en marcha una gran cruzada a la que llamaremos Suma de Vacunas. Estado más privados, todos vacunados. Voy a tomar las medidas necesarias para que la empresa privada pueda ayudarnos a financiar la compra de vacunas en el extranjero, para inmunizar a todos sus trabajadores, sus familias, y si es posible también a los pobladores de sus zonas de influencia. Mientras tanto, mi gobierno seguirá comprando las vacunas para la primera línea, para la población vulnerable y para todos los peruanos que no hayan sido vacunados. Con esta suma de vacunas no pararemos hasta terminar de vacunar a todos los peruanos este año. Yo no tengo ningún trauma ideológico para entender que la mejor manera de salvar vidas es convocar a la empresa privada para que pueda seguir apoyando a nuestra gente como ya lo ha hecho durante la pandemia. Sé que la ceguera política de la izquierda y el populismo no les permitirá jamás hacer una alianza de esta naturaleza y que me atacarán por plantear esta salida. Pero la salud del pueblo está por encima de todo. Implementaremos también 3 aspectos que ya hemos presentado en nuestro Plan de Gobierno Rescate 2021. Primero, el control de la pandemia. Segundo, reformar el sistema de salud. Y tercero, invertir en investigación científica e innovación productiva. Hemos planteado las medidas para acorralar y contener el avance de la COVID-19 mediante el uso de pruebas moleculares masivas, apoyando a la población con alimentos y control médicos priorizados. Muy bien, muchas gracias por su intervención, candidata Fujimori. Vamos a seguir con la siguiente persona en el orden, que es el candidato Guzmán. Adelante. Gracias. En primer lugar, debo decir que estoy muy contento que hayan otros candidatos que propongan vacunar a toda la población hasta fines de año, porque es algo que el Partido Morado viene diciendo hace semanas con un plan. Así que estoy muy contento por eso. Lo que ha pasado con el escándalo de las vacunas nos ha dado mucha cólera por la injusticia, pero también nos ha dado tristeza, porque en esos días en donde se estaban vacunando los privilegiados, morían decenas de peruanos. Y también hemos sentido la traición, porque las personas que justamente debían de protegernos han hecho exactamente lo contrario. Cuando esto pasa, la gente pierde la esperanza, pues. Y por eso no cree en las autoridades, y cree que las autoridades no piensan en la gente. Debemos de ganar esa confianza y retomar esa esperanza de la gente. Y para hacerlo, tenemos que declarar como prioridad nacional la vacunación de todos los peruanos hasta el 31 de diciembre de este año. Esa es la forma, y hacerlo rápido, hacerlo de forma transparente y sin corrupción. Si el proceso de vacunación continúa tal como está, se calcula que toda la población peruana debería de estar vacunada a mediados del próximo año. Sin embargo, con los ajustes que el Partido Morado está proponiendo, vamos a llegar a finales de este año. ¿Cuáles son los ajustes? Varios. Primero, ¿cómo nos organizamos? Vamos a crear un SAR de las vacunas que tenga rango ministerial y que le reporte directamente al presidente y participe en el Consejo de Ministros, para que no haya ninguna descoordinación y todas las entidades del Estado le hagan caso. Después, vamos a crear un comité de científicos.
los científicos que asesoren permanentemente al presidente y que nos adelantemos a lo que pasa con las variantes y comencemos a negociar con las farmacéuticas y otros países desde este momento y no esperar hasta cuando nos ocurra. También tenemos que identificar los lugares donde van a vacunar y ahí vamos a utilizar la red de centros de salud. Hay 1.600 en todo el territorio nacional, pero no tienen equipos y no tienen gente. Vamos a priorizarlos con aquellos en donde haya más pobreza y donde haya más densidad poblacional. También vamos a hacer un llamado patriótico a todos los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las carreras asociadas, como medicina, enfermería, obstetricia, para que complementen el trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Y finalmente, una estrategia comunicacional, porque el 40% de los peruanos no cree aún en la vacuna y tenemos que convencerlos que es la única forma de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Necesitamos hacer esto, pero para ello necesitamos un partido serio, con equipo, con visión de país y sobre todo que esté limpio de la corrupción y que haga las cosas bien. Eso es lo que ofrece el Partido Morado, un trabajo de 5 años de forma responsable, transparente, con organización, con equipo, con experiencia, conocimiento del Estado y amor por el país. Muy bien. Terminado el tiempo del candidato Guzmán, muchas gracias por su intervención. Vamos a terminar esta primera ronda con la candidata Mendoza. Adelante, por favor. En los últimos días hemos visto con mucho dolor e indignación cómo altos funcionarios, empresarios y hasta académicos de renombre aprovechaban su cargo y sus influencias para poder vacunarse primero, saltándose la fila, mientras nuestro personal de salud combatía el COVID sin protección en primera línea, mientras miles morían por falta de oxígeno, de atención oportuna, mientras miles de familias agotaban sus ahorros o cerraban sus negocios. Esto nos ha causado indignación y dolor y nos ha mostrado que lamentablemente hemos tocado fondo. Necesitamos cambiarlo todo. Lo que hemos visto en los últimos días ocurre precisamente porque todo se convierte en negocio, en mercancía, porque se pone por delante el lucro y la ganancia, por encima incluso del bien común y de la vida. Por eso es que desde Juntos por el Perú planteamos la necesidad de un nuevo pacto social. Ponernos de acuerdo entre peruanas y peruanos sobre qué valores deben regir la vida de nuestro país, que deberían ser el bien común, la vida por delante, no el lucro y la ganancia. Eso es lo que debe quedar consagrado en una nueva constitución que nos permita dejar atrás precisamente la corrupción, la violencia, el entreguismo, que nos permita dejar atrás ese Estado que nos deja en el abandono, sino construir un Estado que nos proteja verdaderamente. Por eso es fundamental reivindicar la salud como un derecho. Y discrepo aquí contundentemente de quienes quieren aprovechar el escándalo de las vacunas para convertir la vacuna en un negocio. Aprendamos las lecciones del pasado, aprendamos lo que ha pasado en la primera ola. No podemos permitir que se vacune primero quien tiene un carguito, quien es parte de la argolla o quien más plata tiene. ¿Y el que no tiene plata qué? ¿Lo vamos a dejar morir? No, la campaña de vacunación tiene que ser universal y gratuita y establecerse, ordenarse en función de criterios epidemiológicos, en función de la salud, poniendo primero no al que más plata tiene, sino a los más vulnerables, más expuestos y quienes más lo necesitan. Conscientes también de que la vacunación es lo único que nos va a permitir derrotar definitivamente la pandemia y poder por fin reactivar la economía plenamente, poder hacer que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan a clases presencialmente, tenemos que garantizar que el Estado sea mucho más proactivo en la adquisición de las vacunas. Se deben tocar todas las puertas de todos los países y laboratorios sin sesgos ideológicos, sin reparos ni demoras. Lo importante es que esté probada la efectividad de las vacunas científicamente y que las gestiones sean con absoluta transparencia. Eso sí, es fundamental. Es fundamental también que la campaña de vacunación se pueda hacer lo más rápida y efectivamente posible. Muy bien, muchas gracias a la candidata Mendoza. Ya hemos terminado esta primera ronda de intervenciones iniciales de 3 minutos y ahora vamos a pasar a una segunda de réplicas. Entre ustedes se han podido escuchar, han oído las propuestas o los comentarios que han tenido sobre este tema y quisiéramos, por supuesto, que reaccionen a lo que han escuchado los demás candidatos y saber también si tienen algún punto de coincidencia que sería interesante, creo, para nuestras audiencias poder escuchar. Así que vamos a empezar nuevamente con el candidato Forsyth. Adelante.
Así es, hemos escuchado a todos con detenimiento y la verdad es que nosotros sí podemos decir que hemos vivido la pandemia, nosotros la hemos vivido, por eso es que nos duele profundamente lo que ha hecho el Estado con estas vacunas, que se han vacunado de una forma cobarde, como lo han hecho hasta la ministra, cuando en las municipalidades todos hemos estado luchando. Nosotros lamentablemente hemos tenido que despedir, digamos, han partido antes de esta vida gente que ha trabajado con nosotros. Nosotros hemos estado casa por casa entregando las canastas. Hicimos, gracias al privado, conseguimos más canastas y le llegamos a toda la población, pero lamentablemente terminamos recogiendo cadáveres. Nosotros hemos vivido esta pandemia. Cuando los peruanos querían regresar a sus regiones y estaban abandonados en la calle, nosotros construimos un albergue temporal para ellos. Esperemos que este gobierno realmente se dedique a la compra de vacunas, porque vamos a heredar lo que está dejando este gobierno. Por eso es que desde acá le pedimos la transparencia para saber qué es lo que están haciendo, todos los contratos, los números, los costos. Obviamente la empresa privada tiene que apoyar, pero no para lucrar, para que ayuden a vacunar a su gente. Los que trabajan en la empresa de esa forma van a apoyar a sacar el país adelante. Nosotros hemos viajado a Brasil, yo he estado donde se fabrican las vacunas, en Butantán, desesperado en enero porque veía que el gobierno no hacía nada. Y desde allá declaré que acá vamos a morir por cobardes, porque nadie estaba haciendo nada para adquirir esas vacunas en el extranjero. Y lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pero quizás no por cobardes, sino por corruptos, porque las vacunas se las están poniendo ellos cuando hay tantos doctores y enfermeros a nivel nacional que están en la primera línea y personas en la municipalidad luchando. Yo creo que todos debemos unirnos para que este gobierno realmente dé los contratos que están haciendo para nosotros realmente hacer un plan de trabajo realmente adecuado. Decir diciembre es falso porque no sabemos qué están haciendo. Gracias, candidato Forsyth. Vamos a seguir con la réplica de la candidata Fujimori. Adelante. Buenas noches. Para mí es bien importante reafirmar esta propuesta que hemos hecho. El problema de la vacunación realmente es terrible para nuestro país y es una vergüenza que seamos el país con mayor mortandad y con mayor contagios en el mundo. Por eso es tan importante traer la vacuna, traerla rápidamente y aplicarla a una velocidad mucho mayor de la que estamos viendo en la actualidad. Sabemos que el Estado tiene que ser más eficiente, pero sabemos también que la empresa privada, el sector privado, nos puede ayudar en este gran objetivo. Lo hemos hecho anteriormente en varias crisis y con mayor razón ahora. Es más, ellos lo han estado demostrando cuando ha habido la crisis del oxígeno y se han donado una serie de plantas a nivel nacional. Por eso es tan importante y no tenemos que dejarnos guiar por los traumas ideológicos. Lo que tenemos que hacer es salvar la vida de los peruanos y lo tenemos que hacer rápidamente. Por eso creo que es bien importante también resaltar el modelo de la Constitución. Uno puede discrepar, efectivamente que hay ciertas reformas que se puedan hacer, pero sin duda la Constitución de 1993 nos trajo paz, nos trajo desarrollo, nos trajo crecimiento económico y eso es lo que tenemos que rescatar y resaltar. Por eso creo que así como hemos salido en la crisis en los años 90, tenemos ahora desde Fuerza Popular la posibilidad de volver a rescatar nuestro país. Muchas gracias, candidata Fujimori. Vamos a seguir ahora con el candidato Guzmán. Adelante. Gracias. Es muy positivo que todos los candidatos hayamos denunciado lo que ha pasado con los privilegios en las vacunas, pero quiero recordar que en el Partido Morado no tenemos a ningún vacunado. No tenemos a ningún candidato al Congreso, excongresista o círculo político al candidato que se haya vacunado. Eso quiero dejarlo claro. Luego quiero contarles mi experiencia personal con el COVID. Yo he superado eso, gracias a Dios. Mi esposa no se recupera. Mi tío falleció hace unos pocos días y una veintena de familiares entre sobrinos, primos, tíos están contagiados. Por eso yo creo que debemos también cambiar el enfoque, que no sea reactivo, sino que sea preventivo, que aprovechemos los recursos del Estado para prevenir todas estas enfermedades. El 95% de todas las enfermedades son enfermedades comunes
que se pueden resolver en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud. Y conforme la enfermedad se va complejizando, entonces ya mandamos a la gente a los hospitales para que el día de hoy no estén expuestas al maltrato, a la congestión y al mal servicio. Vamos a cambiar el enfoque, que sea preventivo, de reforzar primero la base, que son las postas médicas, equiparlas con gente, con todos los recursos necesarios y cerca de la población. Y una vez que eso se resuelva, vamos a ir por lo segundo, que es la integración de los sistemas de salud, que están totalmente fragmentados. El MINSA, eSalud, el SIS, etc. ¿Cómo vamos a comenzar? De una forma progresiva. Primero, homogenizando todas las bases de datos y después los protocolos. Y poco a poco vamos a tener en 5 años ya un camino establecido para la integración, en donde todos los peruanos tengamos el mismo servicio de salud, pero eso sí, que paguemos de forma diferenciada, porque el Estado tiene que garantizar el bienestar para todos y reconocer que no todos estamos en condiciones para poder pagar por un buen servicio. Muchas gracias, candidato Guzmán, y cerramos la ronda de réplicas con la intervención de la candidata Mendoza. Adelante. Mientras aceleramos el proceso de vacunación, lamentablemente la pandemia nos sigue golpeando. Hoy en el país fallecen, según las cifras oficiales, entre 150 y 200 peruanas y peruanos, principalmente por falta de oxígeno. Y nos parece inmoral, no encuentro otra palabra, que el Estado se quede de brazos cruzados mendigando o pidiendo por favorcito un oxígeno medicinal que por ley podría obtener, aplicando la Ley General de Salud que establece que en pandemia, porque no hay que olvidar que estamos en pandemia, en situación crítica, la autoridad de salud puede y debe tomar el control de todos los recursos públicos y privados para salvar las vidas, para salvar las vidas. Eso es lo primero. Paralelamente, vamos a tener que fortalecer y unificar nuestro sistema de salud, al mismo tiempo que descentralizarlo para garantizar que todos los peruanos y peruanas puedan acceder a una salud de calidad. Eso significa para nosotros fortalecer el primer nivel de atención, nuestras postas médicas y centros de salud, que son los que están más cerca de la gente, que pueden ayudar a prevenir enfermedades, que pueden ayudar a monitorear tempranamente a quienes se contagian de COVID o se enferman y poder tratarlos tempranamente para evitar que su situación se agrave. Por supuesto, garantizando la interconexión a través del Internet para promover telemedicina. Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado para que ciertos sectores oligopólicos no sigan cometiendo abusos, lucrando a costa de la salud y la vida de la gente, como lo vimos en plena pandemia, con cadenas de farmacias que subían los precios de los medicamentos, con productoras de oxígeno que cobraban los precios que les daba la gana, o sectores económicos que concentran cadenas de farmacias, clínicas y aseguradoras. Eso tiene que cambiar. Y finalmente, incrementar el presupuesto del sector salud progresivamente hasta llegar a un 6% del PBI. Muchas gracias, candidata Mendoza. Les agradecemos en general a nuestros 4 participantes esta tarde por haber participado en esta dinámica de debate, que ha sido la primera que hemos tenido en la jornada. Mil disculpas, hemos tenido una pequeña descoordinación en el orden del sorteo, que va a ser enmendada hacia adelante, pero queremos igual agradecerles por estas intervenciones iniciales, y le doy paso a Ariana, que va a presentar el segundo tema de este bloque, Oportunidades para Todos. Adelante, Ariana.